de algunas herramientas manuales que utilizamos nosotros en el proceso de metalmecánica. De pronto muchos de ustedes ya han visto la mayoría, pero es importante hacer este recorrido por esos tipos de materiales, ¿verdad? Para que tengamos conocimiento y, y de su uso. Y chupando calor allá, sin aire. Ahí pueden observar, ¿cierto? La pantalla. Sí, profesor. Ok. Señor. Buenas noches. Bueno, entonces continuando, ¿verdad? Vamos a mirar lo que es las herramientas manuales en esta clase. Vamos a reconocerla, identificar algunas de esas herramientas básicas, ¿verdad? Como les veníamos diciendo, de una manera segura. Vamos a ver lo que son los martillos, destornilladores, ¿verdad? Y otra serie de herramientas. Aquí podemos observar los 6 tipos más comunes de cabeza de tornillos, ¿verdad? Estamos viendo la cabeza de los tornillos, la parte superior, donde encontramos tornillo de ranura, ¿verdad? Donde utilizamos un destornillador de paleta. Tenemos el famoso Phillips, tornillo cabeza Phillips, que es el que nosotros utilizamos, el destornillador famoso destornillador de estrías. Tenemos el tornillo Allen, tenemos el famoso tornillo Thor, ¿cierto? Que muchas veces este tipo de tornillos lo utilizan en equipos electrónicos que no sea muy fácil para manipular o alterar, ya que estos tornillos son unos tornillos especiales. Profe, eso los traen los celulares Caterpillar. Bueno, entonces se pueden dar cuenta que son tornillos especiales. Tenemos los Robertson, que su cabeza es cuadrada, o sea, en la parte donde va la llave cuadrada o el destornillador. Y tenemos el de matraca, que es hexagonal. Vamos a ver unos tipos de martillos pesados, porque de pronto hay martillos que tenemos en la casa, de pronto, pero hay algunos que se utilizan o se necesitan de que sean martillos con alto peso para el trabajo que se necesite, ¿verdad? Él está compuesto por una cabeza metálica y el mango, en este caso de madera, para absorber la energía que se produce al golpear. Este tiene un mango corto. Tenemos también uno de mango largo, ¿verdad? Ya ustedes lo han visto muchas veces en metalmecánica o en la construcción. Y tenemos también otro tipo de martillo remachador, ¿verdad? Donde también, dependiendo del tipo de trabajo, ese lo vamos a utilizar. Tenemos la famosa barra de desgarres y sacaclavos, la que coloquialmente se conocen en la calle como pata de cabra, pero realmente el nombre técnico de esta herramienta es barra de desgarre o sacaclavos, dependiendo
el tipo de barra. Ella consta de una uña, consta de un mango y extremo de cuña, porque cada extremo tiene su funcionalidad. La podemos encontrar en diferentes tipos, de barreta, de formón, barra plana o de escoplo, que es meramente solo para sacar clavos. Entonces, dependiendo la necesidad, pues así uno utiliza la diferente barra de desgarre o sacaclavo. Como les dije, coloquialmente en la calle o en la empresa las conocen como pata de cabra, pero el nombre técnico es barra de desgarre. Vamos a ver algunos tipos de pinzas, ¿verdad? Entre esas tenemos pinza de mecánico, que son estas de aquí, donde están compuestas por unas mordazas en la parte frontal. Tiene un pivote móvil. El pivote móvil es que esto sube y baja, ¿verdad? Dependiendo la necesidad que yo tenga para abrir o necesite una pieza apretarla más de un diámetro o un espesor mucho más grande. Entonces, este pivote, subiéndolo o bajándolo, me permite a mí abrir o cerrar más, que me dé más amplitud las mordazas. Está compuesta por sus mangos, ¿cierto? Entonces, estas son las de tipo mecánico. La de pinza de tipo electricista también consta de su mordaza, el pivote, donde ya pivote aquí, donde sube y baja, pero lógicamente no es como la de mecánico, y posee sus mangos también. Tenemos el vice grip, coloquialmente conocido en la calle como hombre solo, pero un vice grip, ¿verdad? Que consta de sus mordazas, de una perilla que me permite a mí eh, mantener, si yo cierro la perilla, es un tornillo interno. Entonces, cuando yo necesite apretar, que quede fijo completamente la pieza sin necesidad de yo estar apretando, esa es la ventaja de esta herramienta. Me queda fija, apretada. Eso lo hago o me facilita a mí ese trabajo, es la perilla. Luego de se aprietan los dos mangos, cuando se vaya a soltar la pieza que tengo apretada, lo único que tengo que hacer es levantar la palanca sin necesidad de hacer demasiada fuerza, porque se comete el error de alar las dos palancas para abrir el, el, la herramienta, pero esta palanquita que está aquí es la que hace esa función. Solo es levantarla hacia adentro, ¿verdad? Y afloja automáticamente la pieza. Tenemos también una pinza de extensión, la cual ella eh, se mueve mediante esta ranura donde tiene unos surcos y ella quedaría ahí móvil. Eso también me permite a mí un uso de mayor amplitud en la mordaza. Entonces también es muy práctica en su uso. Y tenemos la pinza común, ¿verdad? Que consta también de su mordaza, una parte donde también nos sirve para cortar aquí como una guillotina. En la parte de arriba también trae para ejecutar cierto tipo de trabajo y sus respectivos mangos. Pues ya muchos de nosotros conocemos esto,
una regla, pero en metal mecánica también se utilizan reglas de acero. O sea, son metálicas, ¿verdad? Para que nos dé eh, mayor vida útil y, y, y no se deforme muy fácilmente con el calor, con el trajín del trabajo. Entonces nos ayuda a tener una buena vida útil, ya que es de metal. Esta la tuvimos viendo también la vez pasada, ¿verdad? Una regla plegable de madera. Es como si fuese una cinta métrica, pero de madera y plegable. Ya muchos de nosotros conocemos lo que es el nivel de burbuja, ¿verdad? O de gota, como le dice uno, donde nos podemos dar cuenta, tiene los niveles en varias posiciones dependiendo cómo vayamos a utilizar el nivel. Si va a ser en forma vertical, lógicamente el nivel no lo dará este de aquí porque quedaría perpendicular a esta cara, o sea, en forma horizontal. O si lo vamos a utilizar así, en forma horizontal, este notaría ese nivel en forma horizontal. Y también muchos trae uno que se puede, este ángulo, esta burbuja de aquí o ampolla se puede graduar, porque como esto ya está fijo, completamente fijo, usted o le da nivel horizontal o vertical, pero si tiene de pronto un grado que ustedes no saben o lo desean, con este se puede hallar. Tenemos los tipos de escuadras, ¿verdad? Esta escuadra es completamente metálica, consta de una cuchilla y de su lengua, la cual vienen muchas de ellas en pulgada o en milímetros. Esta escuadra por lo general es de 24 pulgadas, tiene 24 pulgadas de longitud. Tenemos este otro tipo de escuadra que por lo general miren es de 12 pulgadas, esta tiene 8 desde aquí, pero entonces aquí tendría 9 y aquí tendría aproximadamente 10 pulgadas. Solamente para ángulos a 90 grados. Muchas de estas hay unas que son metálicas en esta parte de acá, pero consta con este sobresalto de aquí se aprovecha y se le saca unos 45 grados, ¿verdad? Y ella se puede apoyar en esta parte de aquí y ya me quedaría dando 45 grados esta reglilla de acá. Ya habíamos hablado de la escuadra combinada anteriormente, ¿verdad? Donde consta también de un nivel, donde la regla también se puede ubicar a 45 a 90 grados. Y además de eso, en esta parte de aquí, trae un rayador, ¿verdad? O un marcador metálico que viene incrustado ahí. Hay que sacarlo con una pequeña fuerza porque él viene ahí a presión. Tenemos la famosa plomada, ¿verdad? Hay unas que traen cuerda interna, solamente es colocarla y ella nos da, o hay otras donde hay que amarrarle lógicamente la cuerda para que no dé la plomada. Muchas veces, mucho de esto se utiliza en construcción, pero hay veces en armados metálicos también hay que aplicar una plomada.
Tenemos algunos tipos de prensas que nosotros también utilizamos bastante en metalmecánica. Tenemos la famosa prensa, ¿verdad? En C o en T, barra en T. Y tenemos la famosa prensa en C, ¿verdad? Entonces, ellas van desde la más, hay pequeñitas hasta la más grande, dependiendo en pulgadas o en centímetros, de 6, 12, 15 y así sucesivamente. Son muy fáciles de utilizar. Esto, aparte de aquí, es un tornillo sin fin, donde esta parte de aquí contiene una rosca, es como si usted enroscara o desenroscara el tornillo en esta parte. Entonces, son muy fáciles de utilizar y muy necesarias. Tenemos la prensa de presión, que es muy parecido al vice grip, ¿verdad? Pero en forma de prensa. Listo. Y tenemos la prensa con resorte, que también la podemos utilizar o la podemos ver en los equipos de soldadura, donde se le instala su cable. Muchas son parecidas a esta, ¿verdad? Lógicamente no es este tipo, pero son muy parecidas. El cable para transmitirle la corriente para nosotros poder soldar. Entonces, tiende a parecerse mucho. Tenemos unas prensas de barra, mírenlas, estas son muy, todavía muy sencillas de utilizar y muy, ¿cómo sería la palabra? Fáciles, ya que con esta palanca, sí, prácticas, ya que con esta palanca él me libera la mordaza móvil y yo la puedo cerrar o abrir más fácilmente sin necesidad como la anterior. Es parecida a esta de aquí, a la prensa de tubo, es parecida. Entonces, la aprieto o pongo fijo lo que necesito y la utilizo muy fácilmente. Tengo la prensa de tubo, ¿verdad? Con su parte movible. Esta perilla de aquí me permite fijar donde yo la quiero, en la posición. Y con esta, pues lógicamente le doy lo que necesite apretar con ella. Y es también muy fácil de utilizar. Esta es mucho o muy parecida a estas dos de acá, ¿verdad? Solo que tiene dos tornillos. Uno, el mango se encuentra en el lado opuesto y ahí están en unas bases de madera. Estos de pronto fueron una de las primeras prensas que se utilizaban, ¿verdad? Y otra de tipo de prensa que hemos visto, que es prensa de red, que trae una correa de lona y se le va haciendo como palanca en esta parte de acá y él va jalando hasta llegar a un punto donde ya él apriete y con este trinquete de aquí él evita que se regrese, al menos que lo liberemos para aflojar y así soltar pues lo que nosotros hayamos soportado con ella. Tenemos varios tipos de sierra. Muchos de ustedes han visto este tipo de así, que es un serrote que es parecido al serrucho, pero también tiene otra funcionalidad, ¿verdad? Consta de su mango, de los dientes y la cuchilla, lógicamente. El serrucho de mano, que es muy parecido. Tenemos una cegueta tipo normal como la de metales, pero esta se utiliza para cortar madera, para hacer trabajos artesanales. Tenemos el serrote de mano, tenemos la sierra para metales o la famosa cegueta, ¿verdad? Que consta de un marco
de una tuerca de ajuste para cuando se coloque la prensa, la hoja de cegueta, poder mantenerla bien firme. Y tenemos el famoso serrucho. Tenemos, bueno, aquí dice punzones, ¿verdad? Entonces, estos punzones, este centro punto, hiere de varios diámetros. ¿Para qué se utiliza? Muchas veces necesitamos hacer un corte con una pieza que vimos ayer en plasma, ¿verdad? Que usted necesite colocar, tiene una herramienta que me permite a mí colocar el plasma o el oxicombustible para cortar una circunferencia, pero yo necesito de que esa pieza que trae también una pieza puntiaguda se quede fija en el metal. Entonces hacemos un pequeño agujerito, una pequeña centro punteada con esta herramienta y ahí se fijaría o no se saldría de esa pieza, de ese punto, nuestra herramienta de corte, mientras realizamos esa. Hay muchas veces también cuando vamos a hacer un corte de, vamos a hacer un corte de una lámina, vamos a hacer un corte en una lámina, digamos de que tenemos una lámina, Disculpe, ¿verdad? profe. Sí. Profe, también se utiliza cuando uno, por ejemplo, uno va a taladrar una platina o una lámina. Sabe que a veces uno pone el taladro y se rueda, entonces uno le da con el centro punto, pan, y ya después pones la broca y él también se Correcto. utiliza así, ¿cierto? No, claro, exacto. Ese primordialmente debería utilizarse. Si usted trabaja mucho el taladro, para que no se le corra en la broca y no vaya a quedar corrido el agujero, se utiliza el centro punto. Exacto. Se toma el centro punto y ahí, para tener de guía la broca para que no se nos vaya a correr. Lógicamente, cuando ya se tiene práctica, a veces el taladro no se utiliza esto, pero muchas veces sí hay que utilizar el centro punto para que no se nos corra el taladro. O hay veces que tenemos esta lámina aquí y necesitamos hacer este corte también, entonces muchas veces uno como, como técnico utilizamos el centro punto después de que marcamos el diámetro de la circunferencia que vamos a hacer, el flanche que vamos a cortar con el centro punto, hacemos esto en todo el perímetro del trazado. ¿Para qué? Para tener una guía, ¿verdad? Cuando estemos cortando. Entonces, muchas veces hacemos eso también. Entonces es muy versátil este tipo de herramientas. Tenemos Profe, las un llaves. compañero escribió, Dígame, un compañero escribió. ¿qué dice? Un compañero que escribió que entró hasta ahora porque no tenía luz en su casa desde las 3 de la tarde. Ok, bueno, no hay problema. Tenemos las llaves no ajustables, ¿verdad? Ya son llaves fijas que usted no puede ajustarlas, sino necesita utilizar la adecuada para el tornillo, ¿verdad? O la tuerca que estemos necesitando. Tenemos la famosa llave española, la famosa llave de estría hexagonal, ¿sí o no? Las famosas llaves Allen o L, como dicen también, y la llave combinada, ya sea de extremo abierto o de extremo cerrado. Por eso son combinadas. 3/4 abierto o 3/4 cerrado. Tenemos las famosas llaves de golpe, ¿verdad?
llaves ajustables, como la llave inglesa, también conocida como llave de tubo. correcto, la llave de tubo, que no sé cómo es ideal para soltar tubo, pero realmente el nombre es la llave inglesa, ¿verdad? Tenemos la llave de tuerca o la famosa llave De expansión. expansión, ¿verdad? Pero realmente es una llave de tuerca, sino que eso ya consta de una tuerca ajustable que nos permite abrir o cerrar la mordaza movible, porque ella nada más trae una sola mordaza fija. La otra es la movible. Tenemos también una cuña, a veces metálica, cuando necesitamos levantar o abrir algunas otras piezas metálicas. La introducimos y empezamos a golpearla y ella empieza a levantar o a separar los objetos. Tenemos el cuchillo utilitario o el famoso exacto. correcto, el famoso exacto, o también le dicen Bisturí, exacto. el bisturí, ¿verdad? El famoso bisturí. Este también el famoso cepillo de alambre que ustedes van a utilizar, ya sea para limpiar el metal, la escoria o los cordones de soldadura. Existe un cepillo de alambre de acero o acero inoxidable o de cobre. El acero inoxidable hay que limpiarlo con un cepillo de acero inoxidable, porque si lo limpia con acero al carbono va a contaminar el acero inoxidable. ¿Listo? Ok. Bueno, esto espero que no lo tengan que utilizar mucho, a menos que vayan a hacer un trabajo en su casa o porque hay gente que vive utilizando toda la vida esta herramienta, ¿cierto? Pero hay que tener conocimiento de que existe una pala cuadrada y una pala redonda. Si yo voy a acabar, lógicamente necesitaría de una pala redonda, o si yo voy a retirar material, una pala cuadrada. Yo no puedo coger una pala cuadrada para hacer una perforación, ¿por qué? Porque voy a trabajar de más. Tenemos, vean, los famosos martillos de uña, ya que trae su cabezal y en la parte superior trae la uña, donde me sirve a mí para extraer tornillos. Tenemos el famoso martillo de bola, que a diferencia del de uña, en la parte superior trae también una bola para diferentes tipos de trabajos que lo ameriten. Aquí podemos observar los diferentes tipos de, ¿verdad? De destornilladores que ya vimos más atrás al principio, donde consta de su mango, su vástago y su hoja. Y la punta dependiendo del tipo de destornillador que sea. En este caso tenemos de recto, ¿verdad? Y de cruz. Y de estrella. Uso correcto del destornillador. Muchas veces utilizamos destornilladores demasiado delgados para el tornillo
y no funciona o dañamos el tornillo o el destornillador. Hay otros que son más gruesos, lógicamente no va a entrar en la cabeza del tornillo, ¿verdad? Muchas veces utilizamos uno muy grande que sí entra, pero entonces le realizamos mucha fuerza y dañamos también el tornillo. Más o menos podemos aquí observar cómo utilizar de manera correcta el martillo pesado de mango largo. Listo. Cómo ubicarse, no balancear más allá de la cabeza, no balancear hacia atrás, sino miren la manera correcta. Asegurarse de fijar en el objetivo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a aplicar el golpe. Miren, aquí podemos observar qué pasa cuando corremos. Miren el destornillador, la pinza que vimos allá al inicio. Miren que si la corro hacia abajo en su totalidad, cuando yo cierro aquí, miren que no me va a atrapar la cabeza del tornillo porque está muy abierto, ¿cierto? Entonces, de la manera correcta, mírenlo dependiendo el uso que yo voy a darle o el que yo necesite en dado caso. Lo mismo ocurre con el vice grip o el famoso hombre solo. Bueno, ya esto lo conocemos todo, ¿verdad? Aquí podemos ver nada más la parte de la gota del nivel, ¿sí o no? Si lo tenemos en forma horizontal, como dijimos, la gota horizontal, esta distancia de entre el borde de la gota a la línea negra debe ser igual a esta, y eso a mí me está diciendo de que está a nivel. Lo mismo ocurre cuando lo coloco en posición horizontal. Yo vaya a colocar aquí un paral, yo quisiese soldar un paral aquí, y para que me quede, no me vaya a quedar torcido, lógicamente, cuando lo coloque aquí, estas gotas deben de estar completamente la misma distancia de las dos líneas negras. Si está más para acá, quiere decir que esto está torcido, ya sea hacia allá o aquí o hacia acá. Todo depende. La forma correcta de utilizar la escuadra. Esta parte de aquí debe quedar completamente pegada a la cara, donde yo le quiera sacar la escuadra perpendicular a esta cara, para que me pueda quedar a escuadra. Yo no la puedo dejar ni abierta aquí ni abierta acá, porque entonces esto no me quedaría, como dice uno, a escuadra o perpendicular a la cara que yo necesito de este lado. Entonces puede observar en esta diapositiva, donde si usted coloca bien, no coloca bien aquí, miren que le queda abierto acá. Usted debe de, cuando ya lo coloca aquí, debe de llevar esta pieza completamente a este borde para que le pueda quedar a escuadra. Esta cara perpendicular a esta. Y eso a mí me está diciendo que esta escuadra está a 90 grados. Entonces yo también debo saber utilizar esta escuadra. Aquí están mostrando madera, pero en nuestro caso serían dos láminas metálicas. Lo mismo miramos en este caso. Yo tengo que, si voy a hacer un corte aquí, que me quede paralelo a este de aquí, que me quede recto, que no me vaya a quedar torcido. Este borde de aquí debe estar completamente alineado con esta cara de la lámina para que esta me pueda quedar perpendicular. Lo mismo ocurre si lo voy a sacar a 45 grados, ¿verdad? Miren que al colocarlo aquí, como la cuchilla está a los 45, lógicamente como está completamente apoyado aquí, de aquí para acá me va a dar 45 grados exactos. Lo mismo ocurre con la plomada. Hay que amarrar correctamente, ¿verdad? No así, porque si no me va a dar una medida
no real, falsa. Tenemos la prensa de tornillo de banco, ¿verdad? Ella es fijada en la mesa con unos tornillos y ya ella aquí que trae su tornillo en T para abrir o cerrar la mordaza movible, porque ya tiene otra aquí que es fija. Estas prensas por lo general, estas de aquí, esto no, la prensa es hecha en fundición de acero. Miren la que fue hecha en una fundición, o sea, es un molde donde echan ese guarrú, mírenlo, y sacan estas piezas. Por eso estas piezas no son soldables. Si usted golpea, usted nada más puede golpear, está diseñada para golpear en esta parte de aquí, nada más. En este punto de aquí nada más puede golpear usted. Si usted tiene una pieza aquí y empieza a golpearla, a darle martillo hacia allá o hacia acá, puede partir la prensa. Y ha pasado, en el SENA ha ocurrido que empiezan a golpear la patina para partirla y lo que termina partiendo es el cabezal de la prensa movible o estillan la prensa, la mordaza fija. Esta es la manera correcta de utilizar las prensas en C. Si se ve, abrazamos, apretamos aquí y nos queda completamente apretado aquí. Necesitamos dos platinas que queden completamente pegadas para cogerle unos puntos de soldadura por aquí. Se utiliza la prensa en C porque muchas veces están un poquito torcidas y por mucha fuerza que usted le haga con la mano aquí, no logra llegar. Entonces con la prensa se va llevando y se va apretando y se van punteando. Tenemos los tipos de limas, ¿verdad? Este tipo de limas se utilizan también allá en los talleres para terminar de darle el acabado a la preparación de las platinas, a los biseles. Podemos ver aquí una lima redonda. Esta es completamente redonda. Tenemos una escofina. Tenemos una lima plana, de ambos lados es plana, triangular. Profe, profe, ¿sí? la redonda o rabo de rata que le llaman. Sí, por eso son nombres que se los inventan, ¿verdad? Pero realmente es una lima redonda, también conocida vulgarmente como rabo de rata. Así lo dicen en las empresas y no es mentira. Le dice, pásame una rabo de rata y el herramientero sabe que se está refiriendo a usted a una lima redonda. Listo. Por eso cuando usted llegue a la herramentería, usted tiene que identificar qué lima está pidiendo. Usted no puede llegar y decir, hágame el favor y me presta una lima. Porque el herramentero no sabe si es redonda, si es plana, si es triangular, si es media caña, porque hay unas que son media caña, que son en la parte de arriba son planas, o sea, algo así les explico. Viéndola, bueno, yo creo que ahora más adelante ahí aparecen, sí, viéndolas en la parte frontal. Ella es así, plana en la parte superior, pero en la parte inferior es cóncava, así. Es más o menos así. Como si se viese, listo. Lo volteamos, sería convexo, si lo vemos de la parte, en lo contrario. No es completamente plana, esta sí es plana de ambos lados. Yo creo que más adelante aparece las vistas frontales. Mírenlo, la cogemos para la preparación de los bordes, ¿verdad? Tenemos los famosos cinceles, cincel,
El cincel por lo general, claro, él empieza a maltratarse en la parte superior, donde el golpe empieza a aplastar el material. Lo deforma. ¿Sí? Tenemos un juego de, ¿verdad? De llaves, pero con dados, que muchos de ustedes lo conocen. Entonces podemos utilizar este dado en la parte de abajo, a un cuadrante que entra en esta parte de aquí, donde trae un balín, él se mueve, deja y aprieta, no deja que se salga el dado, ¿verdad? Y este es un mango fijo. O tenemos este famoso, que es el famoso rache, que en la parte de abajo trae una perilla que nos permite e internamente trae unos trinquetes también para apretar o para aflojar. Todo depende de la posición que le demos, él la aprieta o afloja. Y tenemos una extensión, porque muchas veces el tornillo está aquí, vea, la cabeza del tornillo, y esta pieza no alcanza a llegar hasta allá. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos esta extensión en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí colocamos el dado y ya alcanzamos a llegar a donde nosotros queramos aflojar o apretar el tornillo o la tuerca. Mírenlo, aquí tenemos el rache. Entonces, si le da aprieta, o si le da hacia acá, él afloja. O sea, si le da la fuerza hacia la derecha, ¿verdad? Debería aflojar. Entonces usted le da aquí el sentido. Tenemos una llave de torsión como el que acabamos de pasar. Eso es lo que hace la llave de torsión. Esta es digital para darle el torque que necesitan los tornillos, Profe, porque muchas veces... disculpe, ¿sí? profe, también le llaman torquímetro, ¿cierto? O sea, ese es para, o sea, él sabe que hay tornillos que se deben apretar a cierta presión. Entonces uno viene y calibra y le pone, y él cuando uno lo aprieta, él tiene un sonido que te dice que ya tiene las libras de presión que necesita. Correcto. Hay tornillos de piezas mecánicas que no pueden ser apretados ahí a la loca, como quien dice por ahí, que ya quedó apretado, no, porque o quedó muy apretado o quedó flojo. En cambio, con el torquímetro, como dice su compañero, él se calcula, él dice, no, ese tornillo es de tanto. Él se calcula aquí que cuando ya usted le apriete, él emite un sonido donde dice, ya tiene la libra de presiones que necesita el tornillo, y listo, se deja ahí. Ese tornillo no se va a aflojar, ni no le va a pasar nada. Lo máximo que puede hacer es que se parta en el trabajo. Ahí no, porque se le está aplicando la presión que tiene el tornillo. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Conoce algún tip, algún truco, alguna forma de aflojar esos tornillos oxidados viejos que cuando uno le comienza a dar, lo que comienza a dañar? ¿Conoce algo que le ayude a uno a hacer eso de una forma más fácil? ¿O alguna herramienta que haga eso? Que todo depende del tornillo, de la pieza. Hay algunos trucos que a veces uno viene, antes de hacer eso, calienta el tornillo con un equipo y le echa agua y él la afloja. Ya, hay varias maneras de tratar de soltar unos tornillos. Hay otros que no, pero ahí en el camino uno va aprendiendo varios truquitos. Ok. Tenemos, ¿cómo le llaman esto coloquialmente? Una carrucha, profe. No. Eso es una niña, ¿no? Se me olvida el momento, Bueno, pero mi papá la utilizaba bastante para sacar los motores de los carros.
Eso Bueno, es por una allá, niña. Una por niña, no. allá, una señorita, coloquialmente le dicen así, Polea. Una señorita, sí, sí. le dicen una señorita, pero es una cadena manual de caída. Listo. Muchos la hemos utilizado. Él trae el gancho, ¿sí o no? Donde viene la cadena de carga. Y esta de aquí, lógicamente, si va bajando, una de ellas pasa por aquí y nos da extensión, la que está aquí nos da extensión para que baje. O si no, se va recogiendo en la otra. Y con esta de aquí, que es esta misma de acá, que pasa por esta parte de acá, cuando le damos un sentido, ya sea esta hacia abajo, sube, o esta de aquí hacia abajo levanta. Entonces, pero es muy fácil de utilizar. Ella viene por tonelaje, ya, 1 tonelada, 2 toneladas, 5 toneladas, 10 toneladas, todo depende de la necesidad de que estemos por levantar. Estas también tienden a ser parecidas a aquellas, sino que son mucho más manuables. Este es un trinquete, ¿verdad? Uno le va dando aquí palanca y él va atesando aquí. Aquí él va apoyado en la pieza. En la, empre- en la- ¿Sí? profe, en la empresa donde yo trabajaba ahora último antes de la pandemia, desafortunada pandemia, allá las tenían y eran eléctricas, Sí, hay unas eléctricas, funcionaban claro, con un y motor, o otras sea, manuales. Sí, entonces estaban en la vanguardia, porque miren que esta hay que apoyarla donde. también habían de esas manuales que uno va jalando la cadenita y eso. Ahora, esta de aquí se puede usar en cualquier posición. ¿Cómo así, profesor? Que si, por ejemplo, usted tiene una pieza aquí en el suelo y necesita izarla, lógicamente usted esta de aquí tiene una oreja aquí donde usted puede enganchar esta e iza esta de aquí. Pero digamos que no, que usted la tiene en el piso. Digamos que usted está en el piso. Usted está aquí en el piso, ¿verdad? Y la lámina, digamos que esta es la pieza. Usted tiene 2 piezas aquí, pero lámina grande que usted necesita pegar esa con esta de aquí, otra de aquí, ¿sí me entienden? Necesita llevarla para que, entonces usted viene y le suelda una oreja a eso aquí, y aquí viene y engancha esto, le engancha, él pone una oreja aquí también, ¿verdad? Y engancha esta de aquí y empieza a darle palanca para que esta ale esta de acá. O sea, esa es la ventaja de este tipo manuales. Dependiendo lo mismo se hace con la otra, lógicamente, también la puede enganchar aquí y jalar esto. Pero estas son mucho más versátiles. Tenemos un dispositivo de medición. ¿Alguien lo conoce? Bueno, este es el famoso micrómetro. ¿Listo? Micrómetro, nivel, los niveles láser que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, esos son unas herramientas que por lo general nos vamos a encontrar en nuestros quehaceres diarios en una empresa. La mayoría de esos elementos los vamos a utilizar. La mayoría los vamos a utilizar en cualquier momento. Entonces era necesario que más o menos tuviéramos conocimiento para que de pronto no pasemos por inocente, ¿verdad? Que no sepamos qué herramienta es o cómo se utiliza. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, sobre la pregunta que hizo el compañero Osvaldo ahorita, Sí. que sobre los tornillos, la presión de los tornillos,
con las tuercas también se puede. O sea, se puede medir la presión de las tuercas también. Bueno, hay una herramienta que se llama el Haitor. Ese también me da a mí, porque es que hay tuercas de tuercas. Y esas tuercas también tienen unas, llevan unas presiones específicas también. Ustedes se van a dar cuenta cuando ya entren en el ámbito laboral, donde, claro, ya entiendo lo que el profe quería decir. Entonces sí, también eso trae sus especificaciones. ¿Alguien más? ¿Cómo sería, profesor, porque esa tuerca, o sea, estuviera toda pelada, se pelara? No, pero si ya se pela, usted la saca y la quitan, no, o sea, no le veo el problema. O sea, me refiero, profesor, a que ya esté ahí y o sea, de tratar de aflojarla, se pele. Ya ahí sería que pegarle unos puntos de Pulidor, soldadura para sacarla. Mijo, soplete, pulidora. o depende, sí, o sea, depende donde esté, como esté, o sea, todo depende en el momento del trabajo, la necesidad. Profesor, una pregunta que pues usted ya la ha contestado, pero yo tengo un poquito de curiosidad. ¿Será que nosotros entraremos a práctica ya sería el otro año o para diciembre habrá posibilidades? Ok, bueno, te voy a ser sincero, ya usted creo que contestó la pregunta. Yo creo que quedaría ya para el otro año, porque ahora el 20 hasta el 17 de diciembre entran 4 grupos, pero esos grupos son los que entraron antes de ustedes, que están pendientes ahí. ¿Sí me entienden? O sea que para ustedes de pronto hasta Sí, mejor el profe, otro mejor año. todavía, porque usted sabe que hay que hacerse a los elementos, ya sea. Entonces O ya sea que yo creo que nosotros entraremos solo, profesor, también con otro grupo. no, o sea, independientemente si entran otros grupos o no, ustedes ya entrarían. No sabemos, el protocolo que hay ahora, están entrando en grupos de a 5 personas. O sea, hoy viernes, hoy jueves van 5, mañana van otros 5, el lunes van 5 y así van. No sé el otro año cómo estemos, ¿sí me entienden? Pero ya ustedes entrarían, sí, el otro año, ya entrarían ustedes en enero. ¿Algo más? No, profesor. Bueno, voy a pasar lista. Adrián Osorio. Presente, profesor. Ok. Brian Muñoz. No. Brian. Bueno, Carlos Rodríguez. Brian ya contestó, instructor, está Sí, escribiendo. verdad, yo sabía. Bueno, gracias. Carlos Rodríguez. No está Carlos, bueno. Carlos Porto. Mi presente, instructor. Ok. Elian Barceló. Elian no vino hoy. Irán Gutiérrez. Presente, profe. Ok. Jan Alvarado. Presente, profesor. Ok. Giancarlos Pinto. No está Giancarlos Pinto. Bueno, listo. Joan Niebles. Presente, profesor. Ok. Rollero no está. Luisiano Foliaco. Hoy no vino. Manuel Lugo.
Presente, profesor Manuel Luisinho Lugo. no tiene energía, profesor, porque llovió ¿Quién? y quedó sin luz. ¿Quién puede ser? Luisinho. Luisinho, Ok, vamos a ponerle aquí. El señor Moisés Varela. Bueno, Néstor, Presente, profesor Néstor Contreras. ok. Osvaldo, Presente. ok. William Boraño, presente, profesor. ok. William Cortés, no vino William Cortés hoy, bueno. William Vázquez, Raúl Gordon, Presente, instructor. ok. Robinson, Presente. Presente, profesor Robinson Guzmán. bueno, listo. Entonces, jóvenes, Profesor, espera un momento. Profe William Profe. Cortés, profe William Cortés, ok. Profe, William Cortés. Porto. Ahorita se me cayó el internet de William pronto Cortés, cuando empezó a profe pasar la William Cortés. lista. Pregunta. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Las materias que estamos viendo ahora en este periodo, ¿se terminan en diciembre o continuamos con ella en enero? O sea, No, ya conmigo, no, terminan conmigo. ya Ya con pasarían a otra. soldadura de FMAO ya terminamos en diciembre. Ya en enero entramos a otro Claro, modo. quedarían pendientes, sí, quedaría pendiente las prácticas conmigo. Y pasarían a soldadura GEMAU. ¿Y esas prácticas, cuánto? ¿Son un número de horas de práctica o cómo es lo de las prácticas? ¿Son tantas horas de Sí, ya práctica? eso se les explica cuando ya se vayan a dar, no se preocupen. Ok. Profe, Sí, dígame. Porto, no sé si No, ya. en el momento como que cuando ya volví a conectarme ya estaba llamando, no sé si ya me llamó, ¿ok? No, ya, listo. Ah, todo listo, bien. pues. Bueno, jóvenes, no siendo más, nos vemos entonces mañana. ¿Listo? Sí, profesor, hasta mañana. Bueno, pues. Listo, Listo, profe, profe. hasta Todo bien. mañana. Hasta mañana. Profe. Profesor.